desde el servicio Siembra Valores queremos darle la bienvenida a Leticia y a María Alejandra Pastorino, que nos van a dialogar sobre un tema que creo que importa mucho y sobre todo importa mucho en estas fechas: cómo encarar el tema de la muerte con los niños y con los adolescentes. Tenemos muchísimos tabúes, tenemos muchísimos miedos y sobre todo a veces es más drama del adulto que del niño. Por eso Alejandra como maestra y Leticia como psicóloga nos van a estar guiando a través de estos temas. Bienvenidas y el tiempo es de ustedes. Bueno, muchas gracias Magdalena por la bienvenida, un gusto poder compartir esta instancia contigo y con Alejandra, y bueno, también le deseamos unas buenas noches a todos los que están escuchando también esta grabación en este momento de un tema que nos convoca y nos moviliza, y también pensando un poco en las fechas que se aproximan, en Navidad y Año Nuevo, que son épocas también que nos movilizan a nosotros cuando hemos perdido a un ser querido. Buenas noches a todos, gracias Siembra por esta oportunidad. Y como decían tanto Magdalena como Leticia, surgió la inquietud de poder abordar este tema y lo pensamos más que nada para tratar en cómo abordar el tema de la muerte con niños y con adolescentes. Sabemos que en nuestra sociedad es un tema que no es fácil de abordar, por todo el devenir histórico, también los cambios sociales que hemos sufrido, que ha tenido la sociedad, en los que también está involucrado el avance de la medicina, ha provocado cambios también en el abordaje de este tema, de la muerte, que no es fácil de tratar, que tiene que ver, que toca las fibras más personales, más íntimas de cada ser humano, y que lo planteamos para poder tratar el tema como merece, para poder facilitar con herramientas, con estrategias, y más que nada apuntando a llegar y tratar el tema con la niñez, con la adolescencia, y ver cómo podemos hacer para tocar el tema de la muerte sin temor, con tranquilidad, y desde el conocimiento, bueno, que la psicología nos puede dar también, y también desde la experiencia, ¿no? Y a veces también desde las vivencias prácticas que cada una ha tenido, porque nos ha tocado en la vida perder a seres queridos, y por ahí la experiencia que otro pueda tener o cómo reaccionó le puede ser de ayuda a otro. Así que, bueno, esta instancia es justamente para eso, y queremos abordar este tema junto a todos ustedes. Bueno, como un poco comentaba Alejandra, sin lugar a dudas, cuando hablamos de muerte y mencionamos niños o adolescentes, es algo bueno que sin lugar a dudas nos cuesta mucho lo que es en poner en palabras, ¿no? O el tema muerte muchas veces también es visto como un tabú, y más que nada hablando de lo que es nuestra sociedad occidental, que muchas veces se trata de, bueno, de evadirlo, o no tenemos las herramientas también para poder explicarle a los niños y a los adolescentes. Partiendo un poco también en lo que tiene que ver con el tema, quiero dejarles esta frase como para empezar a hablar de lo que es la muerte, que dice lo siguiente: con mucho cariño, con muchísimo amor, pasando todo el tiempo del mundo juntos, hablando con delicadeza, sin atragantamientos, sin mentiras, con respeto a su mundo emocional, sabiendo esperar, escuchando mucho, con mimo, con caricias, sin temor y siempre con disposición a la verdad. No, creo que uno de los mensajes fundamentales que nos deja este texto, que es anónimo, es cuando vamos a tratar el tema de la muerte, por más difícil que pueda ser para nosotros el abordarlo, nosotros tenemos que ir con la verdad. Y también con la empatía y con el respeto, y entendiéndonos en la etapa, en el momento evolutivo que se encuentra ese niño, niña y adolescente, y cómo le vamos a hacer llegar la información. Pero es algo que no podemos negar, no podemos mentir. Tenemos que estar abiertos
abiertos a dialogar con la sinceridad, con la disposición y con la verdad cuando vamos a encarar este tema, ¿no? Sabiendo, ¿no?, de que los niños tienen derechos, y uno es el derecho también de saber lo que está pasando en su entorno. Nosotros somos seres biopsicosociales y también espirituales, entonces también tenemos que comprender que estamos insertos en un contexto social y cultural, y si nos ponemos a hablar un poco de lo que ha sido a grandes rasgos la muerte, si nosotros pensamos hace un tiempo atrás, vemos que las generaciones convivían en un mismo techo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con la generación del bisabuelo, de la abuela, de la madre, del niño. Entonces, eran varias generaciones viviendo ahí y enfrentándose a lo que era la muerte, ¿no? Que es un proceso natural que forma parte, ¿no?, de nuestra existencia. Nosotros sabemos que en el momento que nacemos, o sea, también va a llegar un momento de que, bueno, vamos a morir, forma parte del proceso. Lo que no sabemos es en qué momento, pero forma parte de nuestra existencia. Con respecto a lo que es lo sociocultural, si pensamos en años atrás o en épocas atrás donde se vivían bajo el mismo techo, los niños de alguna manera convivían con eso y veían, por ejemplo, cuando una persona se enfermaba, el deterioro que iba transitando, ¿no?, el acompañar ese momento también que se daba la muerte. Entonces había muchas cuestiones de que los niños no necesitaban explicaciones porque estaban viendo lo que iba pasando, no había dificultades para hablar. Hoy por hoy, en la sociedad occidental es un tema que es tabú, que nos cuesta hablarlo, que muchas veces creemos que en el no hablarlo logramos no exponer a los niños a que sufran, pero tenemos que entender que es un proceso, que forma parte, ¿no? Y nosotros como adultos tenemos un rol muy importante y fundamental también. Entonces también es importante que nosotros podamos mirarnos nosotros hacia adentro, revisarnos y ver qué concepto de muerte tenemos nosotros, cómo la vemos, ¿no? Porque de alguna manera cuando vamos a hablar con los niños eso también va a incidir. Sin lugar a dudas, hablando de lo que son duelos y pérdidas, con toda esta situación que venimos transitando desde el 2020, con todo lo que ha sido el coronavirus, ¿no?, que marcó un antes y un después, o sea, nunca antes en la humanidad hay como un antecedente de lo que vivimos, y sin lugar a dudas nos llevó a reconfigurarnos en nuestros vínculos, en nuestro diario, o sea, tuvimos un cambio de la noche a la mañana, y también fue un momento de pérdidas, de duelos, de familiares, de allegados, cambios en lo que fueron también el trabajo, las dinámicas de la familia, el tema de la escuela, o sea, como que pasamos por todo un proceso en poco tiempo. Entonces, eso también trae sobre la mesa todo lo que es el tema de la muerte y cómo lo encaramos también con los niños, niñas y adolescentes. Que incluso el tema del COVID, creo que la parte más dura fue justamente la etapa de la separación y de la no despedida, porque no había la posibilidad de despedirse del otro, que estaba atravesando en una etapa crítica de la enfermedad, y creo que eso fue lo más duro de transitar y de reacomodar, y lo que generó muchísima angustia. Entonces creo que nos golpeó fuerte a una... ¿Sabes que justo al final se te silenció, Alejandra? Sí, no, que nos golpeó fuerte justo en ese aspecto, en el tema de poder despedirnos del otro, de poder generar esa instancia de poner en palabras esa despedida, el contacto, el ver al otro, justamente por las características del virus. El virus que no nos permitía tampoco, fue, ¿no? En esos casos lo enfrentaban en soledad también lo que era, ¿no?, el transcurso de la enfermedad, y uno también como familiar en esto de sentir la impotencia, la frustración, de no poder estar, la tristeza, ¿no? En ver también cuando este familiar se iba agravando, esto que vos traes del no poder despedirse presencialmente, sí, sin lugar a dudas, no, moviliza y pega muy fuerte. Nos moviliza y nos toca, como tú traías, hasta la fibra más profunda de nuestro ser.
¿no? En esto de que uno venía acostumbrado a tener como ese espacio también de los rituales de despedida, lo que es el velatorio, el sepelio, o sea, como que se vio muchísimo más limitado. Entonces, cuando hablamos de qué es el duelo, ¿no? El duelo es la pérdida, o sea, nosotros perdemos un familiar, pero es ese proceso de pérdida que se da y ese volver a acomodarnos en lo que es nuestra vida sin esa persona que nos ha acompañado. O sea, tenemos que entender que el duelo es muy personal, va a depender de cada niño, niña y adolescente. No es lineal, el duelo es dinámico en esto de los altos y bajos, en lo que uno puede sentir con respecto a sus emociones, días mejores, días más bajones, pero saber que forma parte de un proceso y respetar eso, ¿no? Porque muchas veces uno está en esto de decir, bueno, que sea rápido, no, y el proceso es como muy interno y de cada uno y también saber respetarlo y en el caso de los niños y adolescentes, habilitar espacios también de que ellos puedan expresar lo que están sintiendo. No, o sea, no es algo que podamos negar y que de un día para el otro se vaya el dolor, sino de que, bueno, hay que transitarlo. Entonces, como familias, como referentes de los niños, niñas y adolescentes, es importante esto de que uno como adulto también les haga saber de que, bueno, se puede sentir triste por la falta de ese familiar, porque lo extraña, ¿no? No negar lo que nos pasa. Porque esta es una manera también de que el niño pueda expresar y el adolescente lo que está viviendo y lo que está sintiendo también, ¿no? Y pensando en esto, lo que son los niños, de que muchas veces no pueden poner en palabras, pasan más a la acción, entonces uno como adulto también los ayuda a que puedan ir verbalizando y sacando también para afuera. Hay algunos mitos que son esas falsas creencias que circulan con respecto a lo que es el duelo en niños, niñas y adolescentes, y uno de ellos es los niños no sufren. Un mito que circula es que los niños no sufren. Sí, todos los niños sufren. A su manera, todos sufren, tanto los niños y los adolescentes. Otro de los mitos que circula es, el duelo en los niños no provoca un sufrimiento tan adulto como en los adultos. Tenemos que entender que el duelo sí genera sufrimiento, pero que también va a depender un poco del momento evolutivo que esté transitando ese niña y adolescente, pero que todos sufrimos. Otro mito es, los niños cuentan con suerte porque son tan jóvenes que no entienden sobre la muerte. Es muy importante que nosotros como adultos, según la edad que transita ese niño, podamos explicarle, ¿no? Porque el concepto de muerte, el entender, es un proceso muy complejo, ¿no? Para comprender lo que implica. Entonces nosotros como adultos tenemos que más que nada los niños chiquitos, por ejemplo, hablarlo con un lenguaje concreto acorde a su edad y utilizar, por ejemplo, palabras, o sea, no adornar. Hay ciertas cuestiones que no las podemos adornar, usar metáforas, sino que decir la verdad. Bueno, plantearle al niño de que, bueno, su papá murió, su abuelo murió. O sea, usar la palabra que muchas veces nos cuesta y usamos metáforas como, por ejemplo, se fue de viaje, está en el cielo, o sea, que lo vamos a ir hablando y viendo a lo largo de esta presentación también. Otro de los mitos es, los niños deben ser protegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte lleva con el fin de mantener su inocencia infantil. Como hablábamos al principio, la muerte forma parte de lo que es el proceso de nuestra vida. En algún momento nosotros también vamos a morir. Y el tema es que no lo podemos ocultar, sino que los niños, bueno, necesitan, como hablábamos desde el inicio, saber la verdad. Es fundamental que sepan la verdad. Y esto nosotros no podemos buscar protegerlos del dolor, porque el dolor, las pérdidas y los duelos forman parte también de nuestra vida. Y si nosotros no le permitimos que el niño transite por estos espacios, ellos tampoco van a generar la tolerancia, ¿no? A vivir ciertas cosas que le va a tocar vivir en algunos momentos de la vida. Entonces es necesario que ellos
sepan la verdad y que puedan transitar estos procesos. Entonces, como adultos también aprovechar las instancias de la vida cotidiana también, como por ejemplo cuando muere una mascota, cuando una planta muere, o sea, como hablarles del proceso también de vida y que forma parte, o sea, como naturalizar también el tema que muchas veces nos cuesta. Otro de ¿Sabés qué, los Leti? mitos, perdóname, sí. No, perdón. Leyendo a una psiquiatra, artículos que ella escribía sobre el tema, ella dice, si los niños enfrentan experiencias de muerte, hay que atender a sus preguntas, darles explicaciones y respuesta a su nivel. Es un grave error querer protegerlos, ocultando o dando explicaciones que solo los confunden, además de privarlos de la oportunidad de hacer el duelo con los demás. Sí, totalmente de acuerdo con lo que compartís y muchas gracias, Alejandra, por hacerlo. Es así, cuando uno no le da explicaciones a los niños, ellos van a buscar sus propias explicaciones, van a buscar tener una respuesta, van a buscar entender. Entonces es importante que nosotros no vulneremos, o sea, no vulneremos a los niños en ese sentido. Ellos tienen el derecho también de saber y también, como tú traes esto, de poder despedirse, porque también es importante que ellos se puedan despedir de ese familiar y ser querido. Otro de los mitos es, dada su juventud y resiliencia, son capaces de olvidar fácilmente a la persona cercana fallecida o perdida, resolver el duelo rápidamente y seguir con sus vidas. Como les decía, va a depender según su etapa, su momento evolutivo, cognitivo, pero todos tienen sus maneras de manifestar, los niños, las niñas, los adolescentes, también va a depender del tipo de vínculo, de proximidad que tuvieran con esa persona, pero no es que se va a resolver fácilmente, sino que cada uno tiene también su manera de transitarlo. Otro de los mitos es, cuando se consideran como grupo, los niños y adolescentes extienden, experimentan y expresan el duelo de la misma manera. Tenemos que entender que, por ejemplo, no va a expresar un niño de 0 a 2 años igual que un adolescente, sino que en cada una de las etapas ellos van a expresar y experimentar el duelo de una manera diferente, porque también están en esto, ¿no? De como hablábamos, el concepto de muerte van haciendo el proceso también para comprenderlo, que sabemos que es en lo que es la adolescencia, donde comprenden así como el adulto todo lo que implica. Entonces, como que respetar cada una de esas etapas. Nosotros en un ratito vamos a estar viendo, según las edades, cómo los niños en las diferentes etapas ven lo que es la muerte, como para irlo bajando también más a tierra. Otro de los mitos dice, en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Se sugiere que los niños, y después vamos a irlo hablando también, que los niños puedan participar de los rituales y que también se puedan despedir. A veces surgen como muchas preguntas con respecto a lo que es, ¿lo llevo al sepelio, lo llevo al velatorio? Lo que se recomienda es que sí, eso cada familia también lo va a decidir y le va a dar la oportunidad al niño de decidir, pero no es que le vaya a traumatizar. Si nosotros como adultos, previo a que vaya al velatorio, le explicamos en qué consiste, nosotros no lo vamos a traumatizar. ¿tá? Y el niño no se va a impresionar porque nosotros también le hicimos una explicación previa necesaria para que ellos sepan lo que va a pasar, ¿no? Le vamos anticipando y le vamos contando lo que va a suceder. Y en esto que vemos, que veníamos hablando hace un ratito, de poder entender según la psiquis de los niños y los adolescentes, según la etapa de desarrollo, cómo ellos y ellas ven lo que es la muerte. Hay como 4 conceptos, 4 ideas que son claves, importantes a la hora de entender, pero también de transmitir lo que implica la muerte, ¿no? La muerte, dejarles en claro a los niños de que es permanente, de que todo el funcionamiento del cuerpo se detiene, ya no hay vida, no se puede ver, no se puede sentir, no se puede hablar. No está durmiendo. No está durmiendo.
Por ejemplo, muchas gracias Alejandra por la acotación, porque muchas veces se usa esa metáfora, decir, ay, mira, se durmió. Entonces no se recomienda que se lo diga a los niños porque muchas veces puede generar trastorno en lo que es el sueño, porque ellos pueden llegar a tener miedo a dormir porque, bueno, no pueden llegar a no despertarse, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la edad de los 3 a los 5, donde el niño tiene un pensamiento de lo que es mágico, él se toma literal lo que tú le decís. Entonces, si tú le decís, está durmiendo, el niño no lo va a sobreentender, lo va a entender literal, bueno, está durmiendo. Entonces, la importancia también de usar las palabras que hay que usar, o sea, no, murió, ¿no? O sea, no, o sea, nada de su cuerpo está funcionando, o sea, no respira, no puede comer, no puede hablar, o sea, como traerles, irlo bajando a tierra para que ellos también lo puedan entender. Otro de los conceptos es, bueno, es esto de que la muerte es universal y que nos va a pasar a todos, y también el poder explicarle las causas de la muerte al niño. Entendiendo un poco lo que son los bebés hasta los 2 años, la muerte para ellos no saben cognitivamente lo que significa. La muerte es, podemos decirlo, es una palabra, no hay una comprensión cognitiva, como les decía, de su significado. Lo que sí le pasa a los niños es que ellos perciben, ¿no?, la muerte de esa persona, y más cuando es un referente, su madre, su padre, ellos perciben la ausencia. En lo que es entre el sexto y el octavo mes se da todo lo que es la noción del objeto permanente, que son esas personas que acompañan, y también la angustia de separación. Entonces, cuando hay un vínculo de proximidad con lo que son sus cuidadores, sí, el niño percibe de que, bueno, de que esa persona no está, y siente la no presencia de esa persona fallecida, ¿no? Y también todo lo que va pasando en su entorno, los cambios que se pueden producir a raíz de esa pérdida, ¿no? Y cómo inciden en lo que es el entorno donde él está, sus rutinas, el niño también lo percibe, y también el ánimo que pueden tener los otros cuidadores, o sea, también están sensibles, ¿no?, a lo que son los estados de ánimo de sus cuidadores. Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda en estos casos con los niños pequeños es, para tratar de contenerlos y acompañarlos, es, bueno, tratar de mantener su rutina como venía haciendo, para darles también todo lo que es estabilidad y también seguridad, ¿no?, que es fundamental. Y en lo los que bebés son los bebés. Pensaban los más pequeñitos, ¿no? Que no, obviamente no tienen esa comprensión de lo que pasó, pero sí tienen ese apego que fue generado, imaginemos en lo terrible de perder a la mamá siendo un bebé, ese apego que se generó, bueno, va a tener que ser sustituido por otra persona, que no quiere decir otra mamá, sino otra figura, que puede ser un abuelo, reforzar el apego con el papá, con la figura paterna. Entonces es una cuestión que es muy interesante tener en cuenta cuando suceden estas cosas. Sí, ¿no? Y acompañar también, porque en el caso también de pérdidas, cuando se pierde un cónyuge, ¿no? El poder acompañar, en el caso hay una pérdida de la mamá, bueno, también acompañar al papá, porque él también está transitando y procesando, ¿no?, ese duelo que está viviendo. Entonces, sí, como cuidadores referentes que puedan apoyar en ese momento, ¿no? Y con respecto a conductas, actitudes que podemos ver, los niños son muy pequeños, entonces uno puede ver que ellos, a través de lo que perciben, también se comunican a través del llanto, de la irritabilidad, de que pueden comer menos, dormir menos, o sea, como hay cuestiones en sus conductas que también nos van hablando de que ellos van persiguiendo también lo que se está viviendo en su entorno. Con respecto a los niños de los 3 a los 6 años, como les mencionaba hace un rato, los niños se toman muy literal lo que uno les dice, su pensamiento es mágico. Ellos creen que la muerte es temporal y es reversible, o sea, nosotros también tenemos que tener mucha paciencia en esas edades, porque si bien nosotros le podemos explicar, ellos nos pueden volver a preguntar por la persona, o si va a volver, o si lo podemos ir a visitar, o si va a venir a mi cumpleaños. Entonces, también tener
paciencia mientras ellos van procesando todo lo que es la ausencia de esa persona que ya no está, ¿no? Los niños también no creen que la muerte sea universal y piensan que sus padres y ellos mismos no van a morir, ¿no? Y entonces hay que tener como mucho cuidado cuando uno habla con los niños, lo que uno le dice, seguimos recalcando en esto de la verdad, el decir lo que pasó. Nosotros no tenemos que dar grandes explicaciones, sino que sea algo sencillo y concreto, que falleció, que murió, que no va a volver. Los niños chiquitos también lo que se recomienda es usar las palabras muy, 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 por ejemplo, en los casos donde la persona estaba muy enferma, utilizar el abuelito, ¿no? O papá o mamá estaban muy, muy enfermos, ¿no? Para explicarle también para que puedan entender lo que serían las causas. Y también habilitar esto, ¿no? De que el niño puede en esto de ir y venir, preguntarnos, por momentos repetir lo que uno le dice, por momentos preguntar por la persona, tener mucha paciencia, tener mucha empatía, mientras ellos también van generando su proceso, ¿no? Y en este punto también me quiero detener que sin lugar a dudas y con el mayor respeto, cada familia o cada referente puede tener su creencia religiosa, pero más allá de eso nosotros también tenemos que explicarle esto de que, bueno, la persona murió, no va a volver, ¿no? O sea, como estos conceptos claves, y dejarle claro esto de lo que fue su tránsito en esta vida, o sea, la persona no va a volver. Nosotros podemos creer en esto y creer de que fue al cielo y también se le puede dar la explicación al niño, pero es importante que también entienda esto, de que, bueno, la persona no va a volver y uno se lo tiene que decir, ¿no? Siendo empático. Yo escuchaba relatos de niños que decían, bueno, mamá, mi abuelito va a venir entonces para mi cumpleaños, ¿no? Y decirle, ser empático en el sentido de decir, bueno, entiendo que te encantaría que estuviera, que nos acompañara, pero bueno, no va a estar, no nos va a acompañar, ¿no? Hablar también de eso de que, bueno, los recuerdos van a estar en nuestro corazón, que siempre lo vamos a recordar. No sé, Alejandra, si querías decir algo, agregar algo. No, simplemente con lo que decías, me recordabas frases de una película muy conocida, Forrest Gump, como su mamá le explica, primero de niño, y le dice que su papá se había ido de vacaciones, pero después cuando es grande, él vuelve a preguntar y le dice, él se fue de vacaciones de esas, de las que no vuelves más. Entonces, importante esto, no ser breve pero contundente, no un lenguaje metafórico para explicarles, ¿no? Y me encantó que destacaste esto, las creencias que cada uno pueda tener, pero sí no generarle confusión al niño, que tenga la certeza de eso, justamente para darle la seguridad de lo que ocurrió. Y pensaba en cómo procesa el adulto el duelo y cómo procesa el niño. Entonces, respetar que capaz que ellos lo prolongan en el tiempo y al adulto a veces le puede como generar o molestia porque le remueve el dolor y demás, pero ser consciente de eso, ¿no? De poder separar un poco lo que es el proceso de duelo del adulto a la necesidad del niño. Los adultos nos podemos manejar con otra soltura y podemos manejar nuestra cabeza de otra forma, pero entender que los niños o los adolescentes tienen otros procesos y otros tiempos, como eso que vos decías hoy, que no es lineal, que depende de cada uno también cómo lo vaya transitando. Y el avalar también las emociones, como tú decís, Alejandra, en esto de que, bueno, a veces cuando es un núcleo familiar que está transitando esa pérdida, bueno, también poder apoyarnos como familia, tener esos espacios bueno, de poder verbalizar, incentivar lo que es el diálogo para poder conversar, el acompañarnos, el saber que no estamos solos, que como familia estamos juntos, transitando este proceso también. Que es doloroso, uno sabe que es doloroso, pero uno también lo tiene que vivir y lo tiene que procesar para ir sanando, ¿no? Que eso Sí. es
fundamental. Algunas de las cuestiones que también podemos ver en los niños, por ejemplo, es que pueden tener regresiones en el sentido, por ejemplo, que uno los ve como más aniñados o ciertas conductas que había adquirido, bueno, tiene un retroceso por lo que es la pérdida. Uno puede ver de que, bueno, están como más tristes o más enojados, o sea, como entender también el lenguaje que ellos nos pueden estar a lo que no tienen como el adulto, ¿no? En esto que vos traías, las herramientas o la posibilidad de expresar a través de la palabra lo que le pasa, como el adulto, el niño a través de su conducta sí nos está hablando. Entonces, también poder estar atento a eso es fundamental. Pensaba también, ¿sabes qué? Es importante, si el niño está escolarizado, que en la escuela los referentes de la educación tienen que saber si está ocurriendo algún proceso de enfermedad en algún familiar cercano al niño o al adolescente que lo pueda estar afectando, y por supuesto si hay una etapa de pérdida, ¿verdad? Tienen que comunicar, porque todo eso afecta a los niños en su conducta. Pueden quedar más dispersos o pueden quedar más inquietos o pueden estar tristes, y si no se comprende o no se generan las instancias de diálogo en el centro educativo, esa información pasa desapercibida y es medular para poder entender, pero también para poder acompañar como institución educativa en ese proceso también, porque forma parte de la vida del niño, y se pueden generar, creo que también, instancias muy ricas desde lo educativo para poder socializar este tema, que a veces queda relegado, ¿no? Sí, no, es fundamental lo que trae. Sin lugar a dudas, la escuela tiene que estar al tanto si hay un proceso de enfermedad, como también si hay una pérdida. Es bueno de que pueda haber ese vínculo entre docentes y los referentes de los niños, en ver también cómo viene, ¿no? En esto de también estar atentos de que el niño, por todo lo que está viviendo, también está movilizado, entonces pueden haber temas de concentración, de atención. Podemos notar esto de que el niño está como más retraído, está triste, también puede estar muy enojado por lo que está viviendo, ¿no? Y también lo que se sugiere es, antes de que el niño vuelva, que el docente pueda también explicarles a los compañeros lo que está viviendo este niño, para poder acompañarlo, ¿no? Y también tener paciencia, el poder acompañar y habilitar si en algún momento el niño quiere salir de clase o no quiere permanecer, o sea, como que tener también ese juego de cintura en lo que son esos momentos, ¿no? Y también cuando se dan fechas claves, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, post, ¿no? Cuando uno está en la preparación del regalo, o sea, como saber que eso también puede movilizar al niño o no se siente a gusto en participar, bueno, darle la libertad también en ese sentido de que, bueno, de que se pueda expresar o que no esté en la actividad también, ¿no? Cómo respetarlo. Más que nada, escuchar al niño y respetarlo en momentos así especiales. Por otra parte, también tenemos a los niños de los 7 a los 10 años, que podemos decir que a partir de esas edades es cuando ellos empiezan a entender a la muerte como un evento final. Si bien creen que es final, de alguna manera no creen que les pueda pasar a ellos o a sus familiares. Más sobre lo que son los 9 y 10 años, sí podemos decir que ellos ¿no? Perciben también esto de que les puede pasar a ellos o a un familiar. Pueden tener como todo lo que es una movilización con respecto al tema, estar como muy cuidadosos en todo lo que son las cuestiones de los riesgos, como que estar muy atentos y muy alertas en esto de que, bueno, si vamos en el auto, ponernos el cinto, cruzar cuando el semáforo nos habilita, eso es lo que también les va pasando. Y también en esta etapa nosotros, los niños entienden la diferencia entre lo que es vivir y no vivir, y utilizando los términos que son biológicos, ¿no? A lo que refiere la muerte, ¿no? Por ejemplo, no hay pulso, dejo de respirar, se para el corazón, el niño lo entiende. Y también cuando nos vamos acercando más a lo que es la preadolescencia y la adolescencia, en esa etapa podemos decir que ellos tienen la plena conciencia de lo que significa la muerte, así como
como el adulto, ¿no? Y comprenden también las consecuencias existenciales de la muerte, y también pensando que la adolescencia es una etapa bisagra, ¿no? Donde pasan muchos cambios en todos los niveles, que el adolescente también está duelando lo que es su cuerpo infantil y pasando, ¿no?, a todo lo que implica la transformación a nivel físico, emocional, en su vida. Entonces pueden haber preguntas existenciales con respecto a la muerte, en esto de, bueno, de querer entender, de preguntarse cuestiones filosóficas de la vida, de la religión, de la creencia, ¿no? Y también lo que tiene el adolescente es en esto, ¿no? Del impacto de decir, bueno, ¿cómo seguimos también sin esta persona? ¿No? Y en esto de que también empieza a tener como plena conciencia y también comprensión de lo que implicaría su propia muerte, y también se puede dar esto de que el adolescente puede fantasear con mayor o menor angustia, dependiendo en qué momento se encuentre él. Entonces, lo importante también de como adultos poder habilitar el diálogo con los chiquilines, con los adolescentes. El diálogo siempre es la base de todo, ¿no? Cuando hablamos de niños, niñas y de adolescentes. Y bueno, y llega esta pregunta que es, ¿cómo comunicar la muerte de un ser querido, ¿no? Qué duro cuando, ¿no?, tenemos que prepararnos para un momento así, que uno también como adulto está impactado. Algunas de las sugerencias que quisiera transmitirles son las siguientes. Nosotros debemos comunicarle cuanto antes lo que sucedió a ese niño y adolescente. Se sugiere que sea alguien cercano, en lo posible alguno de sus padres o referentes, una persona que tenga un vínculo de proximidad con ellos, y adaptar también la información según su capacidad y su manera de entender. También buscar que sea un lugar tranquilo, no, buscar primero que uno esté tranquilo, porque uno también puede estar como muy, muy movilizado, muy angustiado, muy desbordado. Entonces tratar de irse tranquilizando, o pedirle el apoyo a alguna otra persona de confianza en ese momento para sentirse acompañado cuando tiene que verbalizarle a los niños, pero buscar también un espacio tranquilo donde puedan hablar con ellos. ¿Ah? Y también importante, a la hora de darle la noticia, evitemos utilizar, por ejemplo, frases o metáforas como se ha ido, está de viaje, está dormido, murió, falleció. Otros tips que se sugieren, por ejemplo, es no decirle, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, mira, tú tenés que ser fuerte, tú tenés que ser fuerte por tu madre, tú ahora sos el responsable de tu familia o de tus hermanos, o sea, no ponerle sos el esa hombre presión, de la casa. sos el hombre de la casa, sí, o sos la mujer de la casa, no. Son esas frases que no ayudan, inclusive ponen como un mayor peso a lo que son esos niños y esos adolescentes. Hay que entender que ellos son adolescentes, ellos también están viviendo su proceso, sino que uno se tiene que disponer en esto de, bueno, de querer acompañar, ¿no?, a través del abrazo, a través de la palabra, a través del escuchar, ¿no? Porque muchas veces ese niño quiere, o ese adolescente quiere hablar, o necesita un espacio que alguien lo abrace mientras llora. Entonces, ser cuidadosos también en lo que uno dice, porque eso no va a ayudar en su proceso. ¿Sabes qué, Leti? Si me permites un minutito. Sí, claro. Hablando sobre esto que estás tratando, pensaba en los tipos de situaciones en las que se produce la muerte de un ser querido. Y traías a mi memoria algo, una experiencia que tuvimos con la bisabuela de mis hijos, que era abuela de su papá. La bisa era una persona que falleció con casi 96 años, pero ella falleció porque se fue apagando su cuerpo de a poquito, y nosotros abordamos el tema cuando ella ya empezó. La vieron, por supuesto que ella venía a los cumpleaños de los chiquilines y demás, pero cuando ella empezó ya a decaer en su salud, con mi esposo decidimos llevarlos varias veces en ese año a ver a la bisa. Entonces ellos iban viendo el proceso, ¿no? Que ella iba transitando, de caminar a dejar de caminar, o caminar con andador, a estar siempre después en la cama. En otros momentos de repente no los reconocía,
o preguntaba a quién, y nosotros siempre acompañando hasta que fue un proceso de todo un año en el cual su salud se fue deteriorando y nosotros íbamos acompañándolos a ellos y explicándoles. Cuando llega el momento final en que la Visa muere, nosotros les dijimos, los reunimos, es como vos decís, uno tiene que primero manejar sus emociones para poder encarar con los niños, porque nosotros los adultos tenemos que contenerlos a ellos. Y esto no quiere decir que no se puede llorar, no, mi esposo lloró también, sí, y esto para derribar esos mitos de que los varones no lloran, o de que ser fuerte quiere decir no llorar, no tiene nada que ver con esa expresión tan normal y tan necesaria como es el llorar para poder desagotar el alma de ese dolor. Y cuando muere, decidimos también llevarlos al funeral. Les explicamos qué iban a ver allí, cómo íbamos a encontrar a la Visa, pero por nuestras creencias nosotros les explicamos que, bueno, qué pasaba con el cuerpo de la Visa y con su alma. Entonces, fue realmente una experiencia muy, muy positiva. Ellos no la vivieron en ese momento con esa angustia o miedo. No, por supuesto que no los expusimos a prácticas que de repente cuando nosotros fuimos chicos sí nos pedían despedir al cuerpo de la persona, por más que fuera un ser querido, eso de darle un beso al cuerpo es como que para el niño realmente es muy chocante, entonces nosotros por supuesto que no lo hicimos. Ellos mismos pidieron ingresar al área donde estaba el féretro con el cuerpo de la bisabuela. Y fue realmente bueno, no eran los únicos niños que estaban, había un par de niños más. Entonces fue una experiencia enriquecedora, de dolor, pero de crecimiento, pero llevó un proceso previo, que creo que eso es lo que nos falta hoy en día, poder hablar, poder generar también esas instancias y que la muerte no sea un tema tabú para los adultos ni para los niños. No, gracias por compartirnos tu experiencia en esto, ¿no? Del tránsito de lo que fue ese último año en la vida de la bisabuela, ¿no? Y a veces como surge esa pregunta, ¿no? Cuando hay una persona que está viviendo un proceso de deterioro a raíz de una enfermedad, ¿qué hago? ¿Llevo o no llevo al niño? Se recomienda que sí, para que el niño vaya viendo y también pueda ir viendo cómo es el deterioro. Y también en el momento que uno les va a explicar, en esto de decir, bueno, ustedes vieron cómo venía, ¿no? La abuela o la Visa estaba muy, muy viejita, muy, muy enferma, ¿no? El utilizar, y más que nada cuando son chiquitos, el muy, 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 porque si no el niño va a pensar que por estar enfermo le puede pasar algo. Entonces, el muy, 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 haciendo énfasis en eso también. Se recomienda que sí, que los niños puedan ir, que puedan ir viendo, que vean que es como un proceso, ¿no? Que eso en el momento de explicar, como tú traías, ¿no, Ale? Los chiquilines también lo fueron viviendo y lo fueron viendo también. Entonces, cuando uno se le plantea, no deja de ser doloroso, porque obviamente uno como adulto, ¿no? En ese momento de tratar de poder decírselo también de la mejor manera a los niños, pero que uno está como muy angustiado por lo que está viviendo. El niño va a recordar con la empatía también que se le dijo, con el amor en que se le transmitió. A veces uno como adulto también tiene que transmitir, bueno, como tú traías esto, ¿no? De que hay que romper el tabú de que los varones no lloran. Y bueno, llorar y decirle a los niños por qué. Y lloro porque estoy triste, porque murió, estoy triste porque le estoy extrañando, que nosotros también como adultos podamos abrir esos canales de expresión y de poner en palabras, ¿no? Lo que los niños también pueden estar sintiendo, ¿no? O en algún proceso dentro del mismo duelo de que uno empieza a notar de que el niño está, por ejemplo, más irritable o se enoja con facilidad, decirle, bueno, yo entiendo que tú estás triste por lo que estamos viviendo, o sea, que nosotros como adultos también podamos poner en palabras lo que ellos están transitando, ¿no? Desde la empatía, desde la comprensión, desde, ¿no? De lo que es el apoyo y la contención también en esos momentos. Y como tú traías, también va de cada familia el tema de decidir si el niño participa o no. Se sugiere que sí, porque así puede también ser partícipe de ese momento de despedida, preguntarle, más que nada a niños en etapa escolar, si quieren ir.
Hay muchos autores que sugieren que a niños chiquitos también los llevan, se les explica como muy sencillo, pero también lo que se sugiere es que los niños no estén como mucho tiempo, o sea, que no sea prolongado el tiempo que estén, que sea un tiempo puntual, preguntarles si se quieren acercar al ataúd, no forzarlos a hacer nada que no quieran, en esto de que, como tú traías, a veces habían prácticas en esto de que voy, lo toco, lo beso, y no obligar al niño a hacer algo de eso, porque sí, lo puede impactar, lo puede movilizar, y no, respetar también lo que el niño quiera hacer. Y bueno, y entender también de que esto todo es un proceso, ¿no? Y que así como los adultos, también los niños y los adolescentes necesitan ese tiempo de proceso de duelo y también tiempo para despedirse. Algunos rituales de despedida que se utilizan, por ejemplo, son... se sugiere a los adolescentes que puedan escribir, que puedan hacer un diario, también los adultos, por ejemplo, si bien estamos hablando de niños y adolescentes, el tema de canalizar a través del arte, de pintar, de escribir lo que uno va sintiendo, o escribir también una carta a ese familiar de lo que está sintiendo y lo que le quiere transmitir, o una carta de agradecimiento por todo lo que se vivió, también se sugiere. En el caso de los niños, que puedan hacer un dibujo, el poder también como familia hacer cajas de recuerdos, también es algo que se puede hacer entre familia, de objetos que eran de la persona que falleció y que los quieren conservar, decorar esa caja, tener espacios de diálogo también con la familia. Se sugiere también, a veces hay personas, y eso va a depender también del momento, de poder compaginar lo que son fotos y videos, pero para personas a veces es como muy fuerte el tomar contacto con videos o con fotos. A mí me pasó que de adulta, mi mamá falleció hace 4 años, y a mí al principio lo que eran ver las fotos, a mí me costaba, o sea, yo soy de esas personas que nos costaban y que tuve que hacer mi proceso también para ver fotos. Entonces, cómo respetar, como irnos respetando también en lo que vamos sintiendo, no forzarnos a hacer cuestiones que capaz sentimos que no es ahora, sino de encontrar como vías de también de ir haciendo despedidas, ¿no? Y más en esos casos de que no se puede ir al velatorio, y pensando un poco en todas estas limitantes que hemos tenido con el tema del COVID, que el aforo era muy limitado, ¿no? Entonces buscar como este tipo de estrategias, ¿no? Y el poder sacarlo para afuera también nos va alivianando, ¿no? Y uno va haciendo ese proceso, ¿no? Y respetarnos también. Y quisiera también compartir con ustedes, nosotros somos cristianos, y quisiera compartir con ustedes en mi proceso de duelo uno de los versículos que estuvo ahí presente, que dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza, ¿no? Decir que más allá de los procesos dolorosos que podamos vivir en nuestra vida, Dios está ahí, Dios está atento. Dios quiere estar con nosotros y poder acompañarnos y darnos también lo que nosotros necesitamos a cada día, porque cuando uno está atravesando un duelo, en este vaivén de un carrusel de las emociones, que hay días con altos y bajos, días mejores, días peores, Dios quiere poder acompañarnos en ese proceso también de sanidad, ¿no? Porque cuando uno enfrenta una pérdida, a veces es difícil decir esto, bueno, voy a volver a sonreír, o cómo las cosas se van a ir acomodando, ¿no? Y uno va haciendo el proceso y logra hacerlo, y bueno, Dios está ahí. No sé capaz lo que estás viviendo, pero Dios quiere acompañarte y quiere consolarte y quiere también abrazarte en este tiempo, a ti y a tu familia. Muchas gracias, Leti. La verdad que nos genera mucha tranquilidad, mucha paz tener esta esperanza que compartimos, la fe, pero y también por eso nosotros queríamos generar esta instancia de reflexión sobre un tema
importante para que pueda ser vivido con dignidad, con respeto, con las emociones que surgen, y también para poder acompañar a los más frágiles, que son los niños y los adolescentes, en esta parte de la vida que es justamente el llegar a perder a un ser querido. Así que muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Y bueno, Siembra, agradecemos también la posibilidad de poder llegar con este conversatorio. Muchísimas gracias por haber escuchado la inquietud. Y bueno, si se generaran preguntas o inquietudes, también tenemos la página de Siembra para poder plantearlas y estar abiertos respecto al tema.